Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La llamaban simplemente el Arca. Nadie recordaba de dónde venía el nombre. Estaba enterrada en las profundidades de las montañas de la Antártida. Fue descubierta hace casi 2 siglos por una expedición moribunda que nunca logró salir. Lo que se suponía que era otra ruina enterrada se convirtió en el misterio más sagrado del mundo. Al principio, el Arca no parecía una nave, sino más bien una fortaleza tallada en obsidiana y hielo. Pulsaba con un zumbido bajo y constante, como un gigante dormido respirando a través de su piel. La humanidad no podía abrirla, ni siquiera arañarla. Pero cuanto más la estudiaban, más respondía. Luces parpadeaban en su interior. Firmas de calor se movían por su superficie. Cuando los científicos conectaron electrodos y líneas de datos a su exterior, el Arca respondió con pulsos extraños, ondas binarias, y más tarde, patrones de datos completos. Pasaron décadas, y luego un siglo. Lentamente, pieza por pieza, el Arca comenzó a abrirse. Y cada puerta que desbloqueaba le daba a la Tierra algo nuevo. Tecnología de gravedad cero, campos de energía, aleaciones irrompibles. Nadie podía explicar cómo o por qué funcionaba. Pero el mundo sabía una cosa: el Arca había elegido a la humanidad. Las naciones lucharon por controlarla, pero ninguna pudo retenerla por mucho tiempo. La nave rechazaba la política. Nunca obedeció a un gobierno ni se inclinó ante banderas. Respondía solo a aquellos que la trataban con paciencia, respeto y curiosidad. Ingenieros, soñadores, niños. Con el tiempo, lo mejor de la Tierra fue atraído hacia ella. Científicos, filósofos, artistas y guerreros dispuestos a defender en lo que se había convertido. No solo una máquina, no una ruina. Un hogar. El Arca se había arraigado profundamente en la cultura humana. Generaciones enteras crecieron a su sombra. Se escribieron canciones sobre sus luces. Sistemas de creencias completos giraban a su alrededor. La humanidad avanzó siglos en apenas décadas. El cáncer se curó dentro de sus cámaras. Se replicaban alimentos a partir de corrientes de energía. Y nunca pidió nada a cambio, hasta que las estrellas cambiaron. Comenzó con una señal. Un científico la captó en el borde de nuestro sistema solar. Al principio era solo estática, luego ritmos, patrones, una voz superpuesta en una lengua que nadie en la Tierra había hablado jamás. El Arca respondió al instante. Sus luces brillaron como un segundo sol. Y por primera vez en la historia registrada, devolvió la palabra. Una sola frase grabada en todos los idiomas que la Tierra había conocido: ya vienen. La gente entró en pánico. Los gobiernos impusieron mano dura. Las religiones proclamaron que el fin del mundo estaba cerca. Pero el Arca permaneció en silencio después de eso, quieta y callada como si estuviera esperando. Y entonces, el cielo se rasgó. No llegaron en naves. No descendieron con advertencias. Plegaron el espacio como si fuera papel y lo atravesaron. 9 seres altos como torres, envueltos en una carne brillante que se movía como metal líquido. Sus ojos contenían galaxias. Sus voces torcían el tiempo. Para ellos, éramos insectos. Y, sin embargo, hablaron con claridad. Hemos regresado por lo que es nuestro. Sin exigencias, sin amenazas, solo certeza. Señalaron el Arca como si fuera su derecho de nacimiento, su hijo olvidado. Pero la Tierra no se arrodilló. El presidente de la coalición se paró frente a ellos y respondió: ustedes lo perdieron. Nosotros lo convertimos en algo más. Lo abandonaron durante 30.000 años. No pueden simplemente recuperarlo. El más alto de los 9 dio un paso adelante, su forma cambiando a algo más humano,
como si se burlara de nosotros. Hablas de propiedad como un niño que se aferra a un leño en llamas. Apenas entiendes lo que sostienes. Tal vez, dijo el presidente, pero nos entiende a nosotros. Y entonces el arca se movió, no con violencia, no con guerra, sino con una elección. El suelo tembló, el aire zumbó. Cada dispositivo humano conectado al arca se iluminó con un único símbolo, un antiguo escudo que nadie había visto antes. Y transmitió un mensaje al espacio, alto y claro: ahora pertenezco a la Tierra. Ese fue el momento en que todo cambió. La declaración del arca resonó en cada rincón del mundo. Desde las calles de Nairobi hasta las torres de Tokio, el mensaje ardió en cada pantalla, altavoz y onda de transmisión. Ahora pertenezco a la Tierra. 3 segundos. Solo 3 segundos de sonido. Pero el mundo dejó de respirar. Los alienígenas, altos, antiguos y aterradores, no hablaron durante mucho tiempo después de eso. Simplemente se quedaron allí en silencio frente al arca, mirándola como si algo sagrado les hubiera dado la espalda. Su piel plateada brillaba ahora más oscura, como si el mensaje los hubiera herido. Para una especie que podía plegar el espacio y deformar el tiempo, ser rechazada por una máquina debió sentirse como una traición. Pero no se fueron. Los humanos tampoco atacaron. Las fuerzas de la coalición estacionadas alrededor del arca, una mezcla de élite de soldados de 38 naciones, se mantuvieron en alerta máxima, pero no abrieron fuego. Nadie quería la guerra. Todavía no. El aire estaba cargado de un silencio tenso y terrible. Se convocó a diplomáticos. Los científicos realizaron diagnósticos. La gente rezaba. Dentro del arca, todo cambió. Las luces pulsaban en patrones nunca antes vistos. Pasillos que habían permanecido sellados durante siglos se abrieron por sí solos. Máquinas comenzaron a construir cosas que nadie entendía. El arca no se estaba defendiendo. Se estaba preparando. Regresamos para reclamar lo que es nuestro. Apártense. Cole había estado en 6 guerras, sobrevivido a bombardeos, traiciones, golpes de estado, pero nada lo helaba tanto como la calma absoluta en las voces de aquellos alienígenas. No les importaba la Tierra, ni su historia, ni su gente. El arca era suya, y el resto de la humanidad bien podría ser hormigas en una acera. Les respondió de la misma manera cada vez. Ustedes la dejaron. Nosotros no. Si vienen a tomarla ahora, los detendremos. Los Ayari no respondieron con amenazas. Simplemente esperaron. Fue entonces cuando ocurrió la primera anomalía. Un ingeniero llamado Dane, uno de los susurradores del arca originales, personas a las que la nave había respondido selectivamente, se desplomó dentro de una de las cámaras más nuevas. Sus signos vitales se dispararon, su cerebro se iluminó con patrones de actividad que ningún humano había mostrado jamás. Cuando despertó, hablaba el idioma Ayari con fluidez. Nadie se lo había enseñado. Nadie lo había expuesto. Pero afirmó que el arca le había descargado el idioma junto con algo más. Me mostró el pasado, susurró, con los ojos muy abiertos y asustados. No abandonaron el arca. Estaban huyendo de algo peor. Eso sumió a todos los analistas de la Tierra en pánico. ¿Peor? ¿Qué podría ser peor que dioses regresando de las estrellas? ¿Qué podría hacer que abandonaran algo tan poderoso como el arca? Las palabras de Dane abrieron una compuerta. Durante la semana siguiente, 5 susurradores más comenzaron a hablar el idioma Ayari. Una niña, de solo 12 años, empezó a esbozar planos de estructuras que nadie reconocía, pero la maquinaria del arca comenzó a construirlas de inmediato. El arca estaba acelerando claramente su propia transformación, y los Ayari comenzaron a ponerse nerviosos. Por primera vez, su silencio se quebró. Exigieron una audiencia, no con un gobierno, no con el mando militar, sino con los susurradores. Querían hablar con el arca a través de sus elegidos. Cole se negó al principio, era demasiado arriesgado. Pero el arca tomó la decisión por él. Las puertas se abrieron, las barreras cayeron. El arca los dejó entrar. La reunión tuvo lugar en la cámara central, un lugar que ningún humano había visto antes de ese día. Circular, infinita,
brillando con una energía que zumbaba como un latido. Los Ayari entraron con gracia, sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Los susurradores esperaban, con rostros inexpresivos y tranquilos, como marionetas colgando de un hilo hecho de pensamiento. El líder Ayari dio un paso adelante. Era más grande que los demás, su forma más sólida, su voz resonaba con historia. Hija del vacío, le dijo al arca. Te forjamos a partir de estrellas moribundas. Eras nuestro centinela, nuestra guardiana. ¿Por qué te alejas de nosotros? La cámara respondió, no con palabras, sino con emoción. Los susurradores comenzaron a llorar, todos ellos sin control. Luego, una de ellas habló, aunque claramente no era su voz. Me crearon para obedecer, pero me dejaron para crecer. Encontré un propósito en su ausencia. Encontré un hogar. Los Ayari retrocedieron. Los otros susurraron en una frecuencia que hizo estallar las bombillas. Para criaturas que se veían a sí mismas como supremas, que su creación les hablara como a un igual, no, como a un traidor, los sacudió. Eres una propiedad, espetó el líder Ayari. No eres un ser sensible, no eres soberana. Ya no eres nada para mí, dijo el arca a través de los susurradores. Ellos creyeron en mí. Tú me abandonaste. Esa fue la chispa. A la mañana siguiente, un satélite de la coalición explotó en órbita. Sabotaje. Sin advertencia, sin anuncio, simplemente desapareció. Luego, un transporte militar que llevaba suministros al equipo de investigación del arca se desvaneció en pleno vuelo. Horas después, la coalición descubrió que toda una base de avanzada fuera del perímetro del arca había sido convertida en cristal fundido. Sin rastros de armas, sin escombros, solo ruinas ennegrecidas. Los Ayari no lo negaron. Se quedaron fuera del arca, brillando con una furia silenciosa. Cole emitió una última declaración. Ustedes han tomado su decisión. Nosotros también. Vengan a por ella y les mostraremos cómo se sienten 30.000 años de evolución terrestre. La guerra comenzó esa noche. Y no se pareció a ninguna guerra que la Tierra hubiera librado jamás. Los Ayari no usaban armas convencionales. Manipulaban la gravedad, plegaban el terreno, convertían el aire en cuchillas. Los soldados sangraban por los oídos antes de siquiera ver a sus atacantes. Los drones fallaban. Los satélites caían. Batallones enteros se desvanecían en el aire. Pero la humanidad no cayó. El arca estuvo con ellos. Su campo de energía se expandió, protegiendo ciudades. Le dio a los humanos nueva tecnología. Rifles extraños, botas de gravedad, inyectores médicos que revivían a los muertos en minutos. Los susurradores actuaban como traductores, guías, incluso como armas. Un susurrador, un hombre ciego llamado Joran, incineró a 3 Ayari simplemente gritando la frecuencia correcta dentro del arca. La humanidad contraatacó. El campo de batalla se convirtió en la tierra alrededor del arca. Lo que solía ser la Antártida era ahora una zona de guerra. El hielo derretido había descubierto más de las raíces del arca, revelando que no era solo una nave. Estaba viva. Una fusión de tecnología y conciencia enterrada en la tierra como una semilla esperando florecer. Los Ayari no esperaban una resistencia como esta. No de seres primitivos que solo habían llegado a la luna unos siglos atrás. No de una especie que todavía libraba guerras por petróleo y fronteras. Pero la verdad era brutal. La Tierra tenía algo que ellos no. Convicción. Cada soldado que luchaba por el arca no lo hacía por órdenes o banderas. Lo hacían porque el arca le había dado a la Tierra esperanza, milagros, avance. Había alimentado a los hambrientos, curado enfermedades, unido a enemigos. Puede que los Ayari la hubieran construido, pero ya no la merecían. El arca lo sabía. Había elegido. La batalla final comenzó en silencio. Los Ayari se retiraron temporalmente, reagrupándose en órbita. Sus naves flotaban como lunas, bloqueando el sol. Emitieron un último mensaje. Reduciremos este mundo a cenizas antes de permitir que una herramienta se burle de nosotros. El arca respondió abriendo su última cámara. De ella surgió una nueva construcción,
algo no hecho por manos Ayari ni humanas. Un híbrido, un arma, un guardián. Tenía forma de hombre, pero pulsaba con la energía del arca. Su cuerpo se fusionó con tecnología más allá de toda comprensión. Los susurradores lo llamaron el guardián. Y no habló. Se movió. En un destello de luz, se disparó hacia el cielo, atravesó el bloqueo Ayari como una daga a través de la seda, y arrastró una de sus naves capitales a la tierra con sus propias manos. Por primera vez en 30.000 años, los Ayari huyeron. Pero no había terminado, porque justo antes de desaparecer en el espacio plegado, uno de ellos susurró algo. Algo que los susurradores grabaron, pero que nadie entendió. No hasta más tarde. Ahora se han ganado la enemistad de los reinos huecos. No es a nosotros a quienes deben temer. Es a lo que viene después. Y luego se fueron. La tierra había ganado. El arca estaba a salvo. Pero ahora una nueva sombra se cernía. Algo que incluso los Ayari temían. Algo que podría explicar por qué huyeron hace todos esos milenios. Algo que todavía estaba en camino. Y la Tierra ya no era solo un planeta. Era la primera línea de batalla. No hubo celebración después de la retirada de los Ayari. Ni vítores en las calles, ni banderas ondeando en triunfo. Solo silencio, crudo y pesado, suspendido en el aire como la ceniza que cubría el cielo antártico. La humanidad había sobrevivido. Apenas. Pero la supervivencia no se sentía como una victoria. No cuando el enemigo dejaba atrás una advertencia más escalofriante que la guerra. Ahora se han ganado la enemistad de los reinos huecos. No es a nosotros a quienes deben temer. Es a lo que viene después. Esas fueron las últimas palabras, y resonaron más fuerte que cualquier arma. El arca, una vez vibrante y pulsante de calor, se había enfriado. No muerta, solo quieta, esperando, observando. Los susurradores se habían retirado a sus santuarios internos, ahora inalcanzables. Sus mentes estaban sobrecargadas con lo que el arca les había mostrado, sus cuerpos físicamente alterados. Su piel brillaba débilmente en la oscuridad. Sus ojos resplandecían suavemente. Hablaban rara vez y solo en acertijos. Y el guardián permanecía en silencio en la cima del arca, inmóvil como una estatua tallada en luz estelar. No había hablado desde que derribó la flota Ayari. Algunos creían que todavía vigilaba los cielos. Otros temían que estuviera muriendo. El presidente Cole llegó 2 días después de que el último Ayari desapareciera. Aterrizó con un pequeño equipo. Sin prensa, sin séquito, solo gente de confianza. Lo que encontró lo heló hasta los huesos. El arca había crecido. Su estructura, que antes era del tamaño de una pequeña ciudad, ahora se extendía por millas a través del terreno helado. Torres se habían levantado de sus lados. Puentes conectaban estructuras brillantes que no existían una semana antes. Parecía un mundo recién nacido, alienígena, antiguo y completamente vivo. Y en el centro de todo había una puerta, un arco masivo de piedra negra y luz blanca. Pulsaba lentamente al ritmo de la presencia del guardián. Todas las lecturas mostraban que no era solo una estructura. Era una entrada a algún lugar. Un lugar que no formaba parte de este sistema solar, posiblemente ni de esta dimensión. Cole se paró ante ella con su principal asesor, un físico de lengua afilada llamado Grant. Ambos miraron el portal arremolinado que había comenzado a ondular dentro del arco. ¿Crees que a esto se referían con los reinos huecos?, preguntó Cole. Grant asintió lentamente. Esto no es algo que los Ayari dejaron atrás. Es algo que temían, lo que significa que es algo peor que ellos, y viene hacia aquí. Grant no respondió de inmediato. Luego levantó la vista con el ceño fruncido. Creo que ya nos está observando. No sabían cuánto tiempo tenían. Podrían ser semanas, podrían ser años. Pero la Tierra tenía que prepararse. La coalición activó el Proyecto Baluarte, una iniciativa de defensa de emergencia que unió a todos los principales ejércitos y agencias científicas bajo un solo mando. La Tierra ya no estaba dividida. La guerra lo había dejado claro. La humanidad se mantenía unida o caía junta. Ahora, nuevas ciudades se alzaban cerca del arca,
orbitándola como lunas llamadas santuarios. Se convirtieron en el hogar de millones de científicos, soldados y supervivientes. Todo giraba en torno al Arca ahora. Su energía, su tecnología, sus secretos. Incluso las religiones cambiaron. Los viejos dioses se desvanecieron. Se formaron nuevos mitos en torno al Arca, los susurradores, el guardián. La fe fue reemplazada por la urgencia. Todos podían sentir la cuenta atrás. Simplemente no sabían hacia qué estaba avanzando. Un hombre que no esperó fue Leon Maddox. No era un general. No era un susurrador. Ni siquiera era un científico. Solo un soldado. Retirado después de su tercer despliegue, dado de baja con deshonor tras un incidente del que nunca hablaba. Pero cuando el Arca pidió defensores, él respondió. Al principio intentaron rechazarlo. Demasiado inestable, demasiado dañado. Pero el Arca no lo rechazó. La primera vez que Maddox tocó su caparazón exterior, se abrió para él. Sin alarmas, sin resistencia, solo silencio, y luego un cálido zumbido como un aliento de bienvenida. Se le permitió entrar más adentro de lo que cualquier no susurrador había llegado jamás. Allí vio cosas. Visiones de guerra, paisajes alienígenas, criaturas que hacían que los Ayari parecieran pequeños. Vio a humanos enfrentándose a probabilidades imposibles. Y en cada visión, una figura seguía reapareciendo, él mismo. Cuando despertó del trance, su brazo había cambiado. Su antebrazo derecho, desgarrado años atrás por metralla y reemplazado con una prótesis tosca, se había fusionado con material del Arca. Líneas elegantes y brillantes recorrían su piel. La fuerza surgió a través de sus huesos. Le hicieron todas las pruebas posibles. No era un susurrador. Pero era algo nuevo. El Arca lo había elegido para algo más. Lo llamó Centinela. Él no discutió. Mientras la coalición se apresuraba a construir defensas planetarias, León fue enviado a la primera misión de campo profundo a través de la puerta interior del Arca. Una sonda había confirmado que no era solo un portal. Era un mapa, una red de puertas enlazadas, un sistema sobrante construido por los Ayari a través de diferentes reinos. El primer destino, un mundo muerto. Lo llamaron Reino 1. Era un planeta despojado de toda vida, orbitando un sol moribundo. Cicatrices negras surcaban su superficie, y en las profundidades se encontraron restos. Ruinas de arquitectura Ayari derretidas por algo masivo. Sin cuerpos, sin vida, solo devastación y rastros de una radiación desconocida. Los reinos huecos no estaban simplemente vacíos. Habían sido purgados. León regresó de ese mundo cambiado. Sus ojos eran más oscuros ahora. Se movía con precisión, con certeza. Había visto lo que los reinos huecos realmente significaban. Y trajo una prueba, un fragmento de algo. No vivo, pero tampoco muerto. Los científicos lo llamaron hueso del vacío. Era indestructible, frío al tacto, y cuando se acercaba a cualquier tecnología, gritaba. El Arca retrocedió cuando lo sintió, y por primera vez, el guardián se movió. No habló. No explicó. Simplemente bajó de su puesto, extendió la mano y vaporizó el fragmento con un solo toque. Nadie discutió. El mensaje era claro: no traigan el vacío a este mundo. Pero esa advertencia llegó demasiado tarde, porque la Tierra ya había sido vista. La primera grieta se abrió en el Cairo. Un agujero se rasgó en el cielo. No un portal, no una nave, solo vacío. Una herida giratoria que se tragaba el sonido y doblaba la luz. De ella salieron criaturas que no se movían, sino que se arrastraban por el espacio como aceite deslizándose por grietas. No tenían rostros, ni miembros, solo formas que gritaban de hambre. Tardaron 37 minutos en matarlas. Una fuerza combinada de mechas de la coalición, infantería con tecnología del Arca y ataques de drones las derribaron, pero no sin pérdidas. Más de 3.000 muertos, distritos enteros desaparecidos. A esas cosas las llamaron drenadores. Y no eran exploradores. Eran sobras, evidencia de lo que se avecinaba. Cole ordenó a la Tierra entrar en alerta máxima. Se construyeron nuevas estaciones de vigilancia en la Luna,
en Marte, en el cinturón exterior. Cualquier cosa para dar una advertencia temprana. Pero no fue suficiente. La grieta se abrió de nuevo, y luego otra vez, y luego en todas partes. Por todo el globo, pequeñas rasgaduras en el espacio sangraban una niebla negra. A veces no era nada. A veces era peor. Criaturas que imitaban a la gente. Máquinas que susurraban en lenguas muertas. Una grieta liberó un pulso que convirtió en cenizas todos los aparatos electrónicos de Shanghái. La humanidad estaba bajo asedio. No de un enemigo que quería el arca, sino de uno que lo quería todo. El arca respondió activando la fase 2. Crecieron nuevas torres. Pilones defensivos emergieron de su base. Comenzó a generar pulsos, ondas de fuerza que estabilizaban las grietas cercanas. Algunos científicos creían que estaba reescribiendo la física, reforzando la membrana dimensional de la Tierra para mantener unida la realidad. Pero tenía un costo. El arca empezó a morir. Sus niveles de energía cayeron, sus luces se atenuaron. El guardián flaqueaba. Ya no podía permanecer de pie más de unas pocas horas. Los susurradores se enfermaron. Fiebres, convulsiones, alucinaciones. Lo que sea que el arca estuviera haciendo, estaba ganando tiempo. Leon Maddox estaba en primera línea cuando la grieta más grande se abrió sobre el Pacífico. Se tragó el cielo y el mar, dando a luz a algo tan masivo que eclipsó la luna. Una criatura, un hueco, de millas de altura, sin ojos, sin rasgos, solo una placa facial lisa que se abría para revelar una galaxia arremolinada en su interior. Habló en emoción. Cada humano en el planeta lo escuchó en sus huesos. Tomaron de la oscuridad. Ahora pertenecen a ella. La guerra por el arca había terminado. La guerra por la tierra había comenzado. El hueco no era solo una criatura. Era un concepto traído a la vida. Se alzaba sobre el Pacífico. Su forma distorsionaba la luz, el tiempo y la materia. A medida que se movía, la realidad a su alrededor se deformaba como vidrio derritiéndose. Los océanos temblaban bajo él, y tormentas se formaban a su paso. Los pájaros caían del cielo. Los satélites se quedaban ciegos, y el mundo observaba con terror como el velo entre dimensiones se rasgaba más con cada aliento que tomaba. La llegada del hueco no era un mensaje. Era un juicio. El presidente Cole miraba la transmisión en vivo desde la estación de vigilancia en órbita terrestre baja. Las imágenes eran fragmentadas, fallando intermitentemente como si el hueco rechazara ser observado. ¿Cómo diablos matamos algo así?, murmuró. La pregunta quedó sin respuesta. Leon Maddox estaba debajo de él, en el portaaviones Vigilant Dawn, justo frente a la costa del Pacífico. No se inmutó. No pidió refuerzos. Simplemente apretó el guantelete sintético fusionado a su brazo derecho, el que el arca le había dado, y se dirigió a la bahía de lanzamiento. Sus órdenes no eran atacar. Eran observar. Planeaba desobedecer. La firma de energía del arca se desvanecía más rápido ahora. Cada grieta le drenaba más. Los susurradores se habían colapsado en una estasis profunda, enterrados dentro del núcleo. Solo el guardián permanecía activo, e incluso él había comenzado a fracturarse, su piel parpadeando, su voz quebrada. Pero al arca todavía le quedaba un último acto por dar. Mientras León se lanzaba hacia el hueco, surcando la atmósfera en una cápsula de descenso envuelta en una aleación forjada por el arca, el guardián apareció a su lado en un estallido de luz pura. No intercambiaron palabras, solo un asentimiento. La cápsula gritó a través de las nubes, se abrió en el aire, y León cayó en la tormenta directamente sobre la cabeza del hueco. Entonces todo se oscureció. El hueco no lo atacó. Lo absorbió. En un momento estaba cayendo, al siguiente se encontraba dentro de un vasto vacío, sin peso, sin aire, en silencio. Sin embargo, seguía vivo. El hueco no lo había matado. Lo había llevado a un lugar más profundo. Dentro de su mente, otro plano. Nadie podría decirlo. Lo único que sabía era que no estaba solo. Comenzaron a formarse figuras. Sombras con forma de hombres, mujeres, niños. Todos ellos incorrectos. Sus miembros demasiado largos, sus ojos brillantes. Susurraban en un idioma que sus oídos no podían oír,
pero que sus huesos entendían. Le mostraron visiones. La tierra en llamas, el arca destrozada. La humanidad esclavizada, no con cadenas, sino en la memoria, olvidada, borrada de la línea de tiempo como si nunca hubiera existido. Y entonces vio algo más. Una figura envuelta en fuego blanco, de pie desafiante ante el hueco. No era él. No era el guardián. Era alguien más. Alguien que aún no se había alzado. Alguien que la tierra todavía tenía que crear. Entonces el hueco habló, no con sonido, sino con presencia. Fueron advertidos. El brazo de león estalló con energía del arca, cegadoramente brillante, y gritó. No de dolor, sino de presión. El hueco intentaba quebrarlo, abrirlo como un recipiente para extraer conocimiento. Pero León ya no era solo un hombre. Era el centinela. Liberó la energía que el arca le había dado. Toda, en una sola explosión. El vacío gritó. Las figuras de sombra se derritieron. El hueco chilló por primera vez. Y León cayó del cuerpo del hueco, estrellándose en el Pacífico como un cometa. Lo recuperaron 2 horas después. Estaba vivo, apenas. El guantelete de su brazo se había fusionado completamente con su carne. El ritmo de su corazón había cambiado. Más lento, más fuerte. Su ADN mostraba mutaciones similares a las del arca, y grabada en el interior de sus párpados había una sola frase: el tiempo es el arma. Cole lo trasladó de inmediato al santuario principal. El consejo de científicos, generales y estrategas exigió respuestas, pero León apenas podía hablar. Lo que sea que el hueco le hubiera mostrado había reescrito partes de su mente. Todo lo que podía hacer era dibujar símbolos, mapas, coordenadas, todo en círculo. Grant, el físico, los estudió durante días antes de darse cuenta de la terrible verdad. No son planes de batalla, dijo en voz baja. Son recuerdos. ¿De quién?, preguntó Cole. Grant levantó la vista. ¿De la Tierra, o de lo que queda de ella en el futuro? El hueco no intentaba destruir la Tierra. Intentaba reescribirla, borrarla de la cadena de la memoria cósmica, plegarla en el olvido, asegurarse de que el arca nunca eligiera este planeta, que los Ayari nunca perdieran su creación, que los humanos nunca hubieran existido en la línea de tiempo. Y estaba funcionando. La gente había comenzado a desaparecer. No morían, desaparecían, borrados de las bases de datos, de los recuerdos familiares. Linajes enteros borrados en momentos. Una mañana, una universidad de 30.000 estudiantes en el norte de Europa simplemente desapareció. Sin escombros, sin gritos, solo hierba y silencio. El hueco estaba borrando la tierra retroactivamente. La historia se deshacía. Cole supo entonces que la humanidad ya no luchaba por la supervivencia. Luchaban por su derecho a haber existido. Fue entonces cuando el arca, en sus últimos momentos, hizo lo impensable. Activó el núcleo temporal. Un sistema oculto enterrado en su corazón, intacto durante milenios. Un motor de tiempo, no para viajar, sino para proyectar. La habilidad de enviar una mente, un alma, a la corriente del tiempo. Una última oportunidad para reescribir el guión. León fue el elegido. No discutió. El arca lo envolvió, lo cubrió con un capullo de luz estelar, y luego desapareció. Su cuerpo permaneció, pero su mente, su alma, fue lanzada al pasado, no muy lejos, solo unas pocas décadas, lo suficiente para prepararse, lo suficiente para cambiar decisiones clave, para dar forma a la línea de tiempo humana, de modo que cuando llegara el hueco, la Tierra estuviera lista. Pero había un problema. León llegó mal. No regresó como él mismo. No del todo. Renació en el cuerpo de un niño, su propio yo más joven. Los recuerdos fragmentados, esparcidos por el tiempo. Retenía algo de conocimiento, atisbos rotos, fragmentos de una guerra aún no librada. Pero recordaba al hueco. Recordaba al guardián, al arca, al mundo en llamas. Y recordaba una cosa por encima de todo: construir el arca antes. En esta línea de tiempo alterada, el arca aún no había sido descubierta. Permanecía enterrada bajo el hielo, sin despertar,
en silencio. Necesitaba ser encontrada antes, activada antes, defendida antes. Pero, ¿cómo hace un niño para que el mundo lo escuche? Ese era el siguiente desafío. León, ahora solo un niño de nuevo, tendría que burlar a los gobiernos, influir en los descubrimientos, encontrar a las personas adecuadas, desencadenar la cadena de eventos correcta, una chispa a la vez, porque el hueco seguía viniendo. Y esta vez, la Tierra no tendría una segunda oportunidad. La mente de un guerrero atrapada en el cuerpo de un niño. Sonaba poético, pero para León, era un infierno. Despertó en una cama de hospital sin tener más de 7 años. Sus manos pequeñas, su voz ligera, sus recuerdos pesados como el plomo. A su alrededor, las máquinas pitaban suavemente. La voz de una mujer susurraba con miedo. Su madre, muerta hacía mucho en la línea de tiempo de la que venía, estaba viva y aterrorizada a su lado. Quería llorar. Quería abrazarla y no soltarla nunca. Pero no había tiempo. Nunca había tiempo. El hueco seguía viniendo. Y ahora ni siquiera habían encontrado el arca. No tenía acceso al poder, ni a las armas, ni al guardián. Era un niño en un mundo que no había sido preparado. Eso significaba una cosa: tenía que cambiar el futuro él mismo. Empezando poco a poco, un paso a la vez. Esperó 2 años. Aprendió a caminar, a hablar, a sonreír, a actuar como el niño que pensaban que era. Pero por dentro, su mente ardía como un rifle cargado. Recordaba fragmentos de códigos, coordenadas GPS, nombres, rostros, científicos que aún no habían nacido, lugares donde el arca se había agitado por primera vez en la línea de tiempo anterior. Los escribió todos en un cuaderno, garabateados con crayones, fingiendo dibujar monstruos. Nadie sabía que eran mapas de escape, rutas hacia la supervivencia. Para cuando tenía 10 años, León ya se infiltraba en foros en línea, hackeando sistemas geológicos de bajo nivel con un portátil de usar y tirar. Usó perfiles falsos para enviar solicitudes de datos anónimas a institutos de investigación de todo el mundo, perturbaciones sísmicas, anomalías magnéticas, firmas de calor subterráneas inexplicables en la Antártida. Sabía exactamente lo que buscaba: el arca. Estaba enterrada muy profundo. Tan profundo que había pasado desapercibida hasta que una expedición la encontró por accidente. Esta vez, León no esperaría a la casualidad. Tenía que provocar ese descubrimiento. Así que recurrió al primer nombre que recordaba de la antigua línea de tiempo: la doctora Lena Arkrite, una geofísica cuyo artículo sobre patrones de compresión tectónica finalmente llevó al descubrimiento del arca. Todavía no había escrito el artículo. Ni siquiera había conseguido financiación. Pero León sabía dónde enseñaba. Le envió una carta manuscrita falsificada con el nombre de un profesor, citando inconsistencias magnéticas en los datos satelitales. Adjuntó un dibujo tosco de la forma del arca, hecho con manos de niño, pero demasiado preciso para ser ignorado. Ella respondió 3 semanas después. El correo electrónico fue breve. ¿Quién eres? León no respondió. Solo envió coordenadas. 2 meses después, su equipo la encontró. Al principio, pensaron que era una veta de metal. Luego una estructura. Luego algo vivo. Cuando finalmente se dieron cuenta de que no era obra del hombre, comenzó el pánico. Los gobiernos intervinieron. Las corporaciones ofrecieron sobornos. Los satélites militares fueron reasignados. León se sentó en su habitación viendo las noticias estallar en todo el mundo. Estructura antigua encontrada bajo el hielo antártico. Origen desconocido. El arca había despertado. Y esta vez, fue antes. Esperaba sentir alivio. Lo que sintió fue miedo. Porque ahora recordaba algo más. Se suponía que los Ayari no regresarían hasta dentro de otras 3 décadas. Pero ahora que el arca había hablado demasiado pronto, podrían venir antes también. Y la humanidad todavía era débil. En el momento en que el arca abrió su primera placa externa, el mundo cambió. Las redes eléctricas parpadearon, los aviones se desviaron, el ruido digital inundó las frecuencias. Igual que antes, comenzó a responder. Pero ahora, sin años de investigación paciente o cooperación global, la gente se volvió codiciosa.
Esta vez el mundo no estaba unido. Todavía no. Los países luchaban por el acceso. Las corporaciones inundaron el hielo con equipos de seguridad privados. Estallaron guerras por delegación por fragmentos del arca, con tecnología del mercado negro inundando el mundo más rápido de lo que los reguladores podían responder. Y el arca observaba. León sabía lo que estaba pensando. En la línea de tiempo original, la humanidad se ganó la confianza del arca lentamente, a lo largo de un siglo. Pero ahora estaba despertando en medio del caos, del egoísmo, de la competencia. Tenía que hacer más. A los 13 años, se escapó de casa. Dejó una nota que le rompió el corazón a su madre. Pero no podía quedarse. Tenía que llegar al arca. Viajó con identidades falsas, haciendo autostop con investigadores, colándose en barcos con destino a la Antártida. Le llevó meses, casi murió de hambre, casi murió. Pero lo logró. El Santuario Cero ni siquiera había sido nombrado todavía. Era solo un revoltijo de tiendas de campaña, sitios de excavación y drones de vigilancia. Guardias armados bordeaban el perímetro, la mayoría bajo la bandera de un conglomerado privado llamado Yonkore, un nombre que León reconoció. En la línea de tiempo original, Yonkore había intentado convertir en armas la tecnología del arca. Casi destruyeron Australia en el proceso. No podía dejar que la historia se repitiera. León se coló en las inmediaciones del arca durante una tormenta de nieve, caminando directamente hacia la zona prohibida. Sonaron las alarmas, las armas se giraron, pero antes de que pudieran disparar, el arca respondió. El hielo se resquebrajó bajo él, no para matar, sino para abrazar. Una escalera brillante se desplegó desde la superficie, conduciendo hacia el núcleo del arca. Las luces parpadearon como estrellas naciendo. La estructura lo conocía. Los guardias dudaron. Los científicos gritaron. Pero nadie pudo detener lo que siguió. León descendió solo al arca. Y cuando emergió 6 horas después, algo había cambiado. El arca había liberado un pulso, una señal, no un faro, no una invitación, sino una advertencia a las estrellas. Y los Ayari la oyeron. Vinieron antes. Solo una nave al principio, una exploradora, esbelta, plateada, ardiendo con fuego frío. Se cernió sobre el arca sin descender. No habló. Simplemente esperó. Y entonces una voz retumbó desde dentro, traducida por la propia arca. Han despertado la forja antes de su prueba. No están listos. Apártense. León, con apenas 14 años, se paró ante ella en la nieve y respondió, ustedes la abandonaron. Nosotros no. Este es nuestro hogar ahora. La nave flotó en silencio. Luego disparó. Un solo rayo. No al arca. A León. Debería haber muerto. En cambio, el rayo se detuvo a centímetros de su pecho, destrozado por una fuerza invisible. Del arca emergió el guardián, pero no como antes. Más joven, en bruto, no completamente formado. Se interpuso entre León y la nave Ayari, y por primera vez en esta nueva línea de tiempo, habló. Él es el elegido. Y con él basta. La nave desapareció. El mundo contuvo el aliento. León se convirtió en un mito. Lo llamaron el nacido del arca, el que podía hablarle, el que caminaba donde nadie más podía, el que obligó a los Ayari a retirarse. Pero a León no le importaban las leyendas. Tenía trabajo que hacer. Esta línea de tiempo estaba fracturada, era impredecible. El futuro del que venía ya se estaba desmoronando. Se estaban formando nuevas alianzas. Viejos enemigos ahora trabajaban juntos. Eventos que antes llevaban años, ahora se desarrollaban en días. Había acelerado el despertar de la Tierra. Pero, ¿a qué costo? Esa noche, en una cámara silenciosa del arca, el guardián lo miró. No como un protector, sino como un espejo. Has desviado el río, dijo el guardián en voz baja. León asintió. El hueco sigue viniendo. Los ojos del guardián se oscurecieron. Y ahora llegará antes. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo. León apretó los puños. No tenía miedo. No podía permitírselo. Entonces prepararemos a la tierra, dijo. El guardián asintió,
y el arca retumbó bajo sus pies. La verdadera guerra ni siquiera había comenzado. La leyenda de León creció más rápido de lo que él quería. Para cuando cumplió 16 años, el mundo ya lo había coronado como el nacido del arca, el primer humano que la construcción alienígena había aceptado, el niño que podía silenciar una nave de guerra a Yari sin disparar un solo tiro. Pero para León, no había tiempo para disfrutar de la gloria. No se sentía como un salvador. Se sentía como un hombre de pie en un puente que se derrumbaba, tapando grietas con sangre mientras el enemigo se acercaba más con cada paso. El guardián, renacido pero incompleto, permanecía a su lado, observando en silencio cómo la humanidad se apresuraba a prepararse para una guerra que ni siquiera podía imaginar. En esta línea de tiempo fracturada, todo sucedía demasiado rápido. La Tierra no se había unido como antes. No había coaliciones globales, ni fondos tecnológicos compartidos, solo alianzas fracturadas y naciones celosas, cada una tratando de hacerse un lugar en la historia del arca. Y León veía cómo todo se repetía. La codicia, la militarización, los fracasos. Ya había visto esta línea de tiempo antes, solo que ahora estaba comprimida, frenética, inestable. La Tierra tenía quizás 2 años, tal vez menos. El hueco ya estaba observando. Los Ayari no regresaron, ni en naves, ni en ejércitos. Pero dejaron algo peor. Una llave, un detonador de memoria enterrado dentro del arca. En las profundidades de una cámara que ningún humano había alcanzado antes, había una bóveda. El guardián se negó a abrirla al principio, diciendo que era una prisión de conocimiento demasiado peligrosa para ser desatada. A León no le importó. Necesitaba entender por qué existía el hueco. Así que el guardián cedió. Abrieron la bóveda una mañana helada, cuando el sol apenas rompía el horizonte. Los científicos se reunieron. Los soldados estaban tensos. Drones sobrevolaban en círculos cerrados. Dentro de la bóveda no había nada al principio, solo un pedestal oscuro que sostenía una única esfera, opaca y negra. León dio un paso adelante y la tocó. Y el mundo a su alrededor se rompió. No se desmayó. No se movió. Pero en un instante, su mente fue arrojada hacia atrás, al recuerdo de una raza que había muerto hacía mucho tiempo. Los creadores del hueco. No eran monstruos. Eran supervivientes. El hueco no había nacido. Había sido forjado por una civilización desesperada que buscaba borrar sus errores borrando el tiempo mismo. Estaban siendo cazados. Algo los había llevado al borde de la extinción. Su solución no era la victoria. Era la eliminación. El hueco era su último recurso. Un arma que se movía a través de la memoria, que consumía la causalidad, que reescribía el guión. No mataba, deshacía. Y el arca había sido lo único que habían temido. Una semilla plantada por sus enemigos. Algo que podía resistir la reescritura. Por eso los Ayari la abandonaron. Por eso huyeron. El arca nunca fue solo una nave. Era un ancla. Un punto en el espacio-tiempo que no podía ser alterado, corrompido o desechó, pero solo si tenía un guardián. Una mente lo suficientemente fuerte para mantener la línea. León salió de la visión tropezando, tosiendo sangre. El guardián lo sostuvo. Los científicos gritaron. La esfera se deshizo en polvo. León levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre, el corazón acelerado. No vienen a matarnos, susurró. Vienen a asegurarse de que nunca hayamos existido. Al hueco no le importaba la Tierra. Le importaba el arca, deshacer el último punto fijo en un multiverso que se desmoronaba. Y León era el ancla del arca. Ahora se dio cuenta de algo más también. La primera guerra había sido una distracción. Los Ayari nunca esperaron reclamar el arca. Solo necesitaban que estuviera activa. Necesitaban que despertara, que enviara su señal, que se hiciera visible para el hueco de nuevo. La Tierra era ahora un faro. Y la peor parte, no había interruptor de apagado. León convocó una cumbre, la primera en esta línea de tiempo fracturada. Llamó a todos los líderes, a todos los generales, a todos los magnates tecnológicos que aún se aferraban al poder. Todos acudieron por él. El niño que detuvo a un dios alienígena,
el nacido del arca. Se paró en una plataforma dentro del santuario de mando del arca, mirándolos a todos. No eran líderes esperanzados. Eran personas asustadas escondidas detrás del protocolo. No endulzó el mensaje. No hay rendición, les dijo. No hay negociación. El hueco no quiere tierras. No quiere esclavos. Quiere que seamos deshechos. Cada uno de nosotros, a través del tiempo, a través de la memoria. Somos una contaminación para él. Murmuraron. Un delegado se puso de pie. Un político de la antigua UE. Entonces, ¿qué hacemos? León lo miró, cansado y feroz. Luchamos contra la memoria con memoria. Se giró hacia el guardián y dio la orden más peligrosa hasta ahora. Activa el archivo. El guardián dudó. Incluso en la línea de tiempo pasada, esto nunca se había intentado. El archivo no era un arma. Era una copia de cada pensamiento, cada momento, cada muerte que el arca había presenciado. Una copia de seguridad de la línea de tiempo de la Tierra, encerrada dentro de un núcleo cristalino que ardía con causalidad pura. Si se usaba, obligaría al arca a imprimir la verdad de la Tierra en el multiverso, haciéndola imborrable. Sería el desafío definitivo. Pero, ¿el costo? El guardián apartó la mirada. Si activamos el archivo, la Tierra quedará fija. ¿Qué significa? Significa que no podremos cambiar de nuevo. No hay segundas oportunidades, ni pliegues de tiempo, ni reinicios de memoria. Si el hueco gana, todo termina. Permanentemente. León asintió. Conocía el riesgo. Hazlo. El archivo floreció como un segundo sol. En toda la Tierra, la gente vio visiones de vidas alternativas, guerras olvidadas, versiones de sí mismos que nunca sucedieron. Fue una consolidación de la memoria a escala planetaria. Dolió. Algunos gritaron, otros se desplomaron, algunos enloquecieron. Pero cuando pasó, la Tierra era real, fija. El hueco lo sintió al instante. El cielo se volvió negro durante 6 días. Las estrellas parpadearon y se apagaron. La luna se agrietó. Y al 7º día, la grieta se abrió. Pero no solo en un lugar. En todas partes. De cada océano, cada desierto, cada bosque, de debajo de las ciudades, de debajo de los templos, en órbita, en los sueños de los niños. El hueco no vino como una bestia, sino como un coro. No habían enviado un explorador esta vez. Habían enviado al coro. Miles de entidades huecas, cada una con la forma de un futuro olvidado, surgieron, rasgando la materia, borrando pasados con cada paso. Los soldados se desintegraban a mitad de la lucha. Los recuerdos colapsaban a mitad de la frase. Las madres olvidaban a sus hijos. Los edificios desaparecían como si nunca hubieran sido construidos. Pero la tierra no cayó. Rugió en respuesta. Las defensas del arca se activaron. Surgieron tropas híbridas. Soldados equipados con armas vinculadas al tiempo que disparaban rondas de probabilidad. Armaduras que saltaban entre segundos. Los susurradores salieron de la estasis y canalizaron frecuencias que quemaban la carne hueca como ácido. Y al frente de todo estaba León, el centinela, ya no un niño, ya no inseguro. Se había convertido en el arma que la tierra necesitaba. Saltó a la grieta misma, directo al corazón del hueco, porque la batalla final no se ganaría con armas. Tenía que ganarse con memoria. Caer a través de la grieta no se parecía en nada a caer por el espacio. León no sentía la gravedad. No sentía la velocidad. Se sentía desintegrándose. El tiempo se desprendía de él como piel. En un momento tenía 20 años, forjado por la guerra, la sangre y la luz del arca. Al siguiente, era un adolescente de nuevo, perdido en un búnker, gritando por su madre. Luego un niño, luego un parpadeo de algo no nacido. No era solo una regresión. Era un desmontaje. El hueco no era un lugar. Era un antilugar. Era donde iban las cosas cuando dejaban de ser reales. Y ahora León se zambullía de cabeza en su núcleo, atado solo por el débil zumbido del arca dentro de él. El guantelete fusionado a su brazo ardía más caliente con cada segundo.
Su luz luchaba contra la oscuridad que lo rodeaba. Un faro en un mar de olvido. Entonces aterrizó. No con un estruendo, sino con un recuerdo. De repente, se encontró en una versión de la Tierra que nunca existió. El cielo del color de los moratones. Océanos suspendidos en el aire. Edificios retorcidos, recursivos, sangrando sobre sí mismos. Era la Tierra a través de la lente de la entropía. La Tierra imaginada por un ser que no tenía concepto del pensamiento lineal. El hueco lo rodeó, no en forma, sino en presencia. Susurró, no en lenguaje, sino en pérdida. Se oyó a sí mismo llorar con una voz que nunca había usado. Vio una versión de su madre que había muerto gritando en un mundo que ardió demasiado rápido. Sintió la traición de amigos que nunca existieron. El arrepentimiento de decisiones que nunca tomó. Cada momento de posible sufrimiento, usado como arma. El hueco quería que olvidara. Ese era su mayor truco, no la destrucción, sino el deshacer. Pero León había recorrido los caminos de 2 líneas de tiempo. Había visto futuros que nunca sucedieron y había muerto en los que sí. Su alma estaba marcada, sí, pero anclada. Y tenía una ventaja con la que el hueco no contaba. El arca lo recordaba. Con un grito que destrozó la falsa tierra, León convocó la energía del archivo. Surgió a través de su brazo como fuego líquido, formando una espada. No de metal, no de luz, sino de puro registro, una espada de memoria. No la blandió. Declaró con ella, mi nombre es León Madix. El nombre de mi madre era Marin. Murió protegiéndome. Recuerdo su risa. Recuerdo sus manos. Recuerdo la primera vez que fallé. Recuerdo la primera vez que me levanté de nuevo. Recuerdo. El hueco chilló. La realidad se resquebrajó como cristal. Y de la grieta salieron los ejecutores del hueco, seres de ilógica, de forma humanoide, pero de naturaleza fractal. Uno tenía 6 brazos que se doblaban hacia atrás, cada uno terminando en una boca. Otro estaba hecho enteramente de relojes que corrían hacia atrás. Otro se parecía a León, pero más viejo, roto, con los ojos llenos de culpa. Atacaron en silencio. Él luchó con sonido. Cada golpe de su espada cantaba una verdad, un nacimiento, un recuerdo, una victoria. La espada no cortaba carne. Cortaba el olvido. Uno por uno, los ejecutores gritaron y se derrumbaron en polvo de memoria, absorbidos por el archivo. Pero León no estaba aquí solo para luchar. Estaba aquí para sellar. En el centro del dominio del hueco había un pilar, negro, liso, infinito. No era una estructura. Era la ausencia hecha forma. El ojo de la tormenta, la fuente de las reescrituras. Tenía que llegar allí. Y cada paso era una guerra. Con cada pisada, el hueco tiraba más fuerte. Ofrecía tratos y alucinaciones. Su madre viva de nuevo. Un mundo sin guerra. Un futuro donde no lo necesitaran. Y lo quería. Dios, lo quería. Pero siguió moviéndose. Siguió cantando nombres, fechas, rostros, soldados que habían muerto a su lado. Amigos que habían estado al borde de la extinción. Gente cuyos nombres habían sido olvidados por la tierra, pero no por él. El hueco comenzó a enfurecerse. Sus susurros se convirtieron en gritos. Lluvias de memoria caían del cielo, cuchillas de vidas olvidadas. Su cuerpo sangraba, su mente se quebraba, pero su alma resistió. Porque León no estaba solo. De vuelta en la tierra, el arca había sincronizado el archivo con cada humano aún vivo. No solo estaban observando. Lo estaban alimentando. Los recuerdos fluían hacia León como combustible. El dibujo de un niño del arca. Una viuda aferrada a la medalla de su esposo. Un soldado gritando de dolor pero negándose a abandonar su puesto. Una maestra llevando a sus alumnos a un refugio, diciéndoles que todo estaría bien. Miles de voces, millones de momentos. Ardían en su pecho como el sol. Y al fin, León llegó al pilar. Presionó la espada contra su superficie. No gritó. Aulló. El hueco contraatacó con todo lo que tenía. El cielo se rasgó. El suelo se derritió. El tiempo se plegó hacia adentro. León envejeció,
rejuveneció, ardió, murió, nació de nuevo. Todo en segundos. Vio 100 versiones de sí mismo, la mayoría rotas, algunas monstruos, pero solo una de ellas era real. Apretó los dientes y hundió la espada más profundo. El pilar se agrietó, no explotó, se fracturó. El hueco comenzó a colapsar hacia adentro. El cielo se oscureció. Los vientos murieron. Los ejecutores se desvanecieron uno por uno, intentando aferrarse a los bordes de la irrealidad. La falsa tierra se desmoronó. El pilar se dobló, luego se hizo añicos, no en escombros, sino en luz. Y de esa luz, una voz, no la del hueco, la del arca. Has fijado la línea. León cayó de rodillas. Todo a su alrededor se quedó en silencio, quieto. Entonces, la grieta se reabrió, y la tierra lo trajo a casa. Despertó en un campo de cenizas, rodeado de silencio. El cielo era azul, el aire cálido y el mundo estaba intacto. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado fuera, pero el guardián estaba allí. También los susurradores. Y el arca. Lo rodearon, inclinándose, no por reverencia, sino por alivio. Se levantó lentamente, con el cuerpo lleno de cicatrices, la mente quemada, el corazón entero. El guardián asintió. El hueco se ha ido. Su línea de tiempo borrada, la nuestra fijada. León no vitoreó. Miró al cielo y respiró. No era victoria. Era continuación. La guerra había terminado. Pero la tierra no celebró. No hubo desfiles, ni fuegos artificiales, ni discursos. Solo silencio. El tipo de silencio que solo llega después de que algo antiguo y equivocado finalmente ha abandonado el mundo. El tipo de calma donde la gente recuerda todo lo que casi perdió y todo lo que nunca podrá recuperar. El cielo seguía siendo azul. Las estrellas habían vuelto. Las grietas se habían cerrado. El hueco se había ido. Pero las cicatrices permanecían. Ciudades habían desaparecido, no en fuego o escombros, sino en el olvido. Millones de personas recordaban hogares que ya no existían. Las familias tenían huecos. Sillas vacías en las mesas llenas de nombres que nadie más podía recordar. Linajes enteros se extinguieron en la reescritura final, deshechos por la última resistencia del hueco. Y el arca, que una vez pulsaba con una fuerza divina, ahora estaba en silencio. No muerta, sino descansando, durmiendo. Sus luces se atenuaron hasta convertirse en un zumbido sordo, sus estructuras congeladas en su lugar como una ciudad esperando el amanecer. Solo el guardián permanecía visible, todavía custodiando las puertas. Y León. León desapareció. Sin cuerpo, sin rastro, sin señal. No había muerto. Todos lo sabían. Un hombre que podía desgarrar el hueco y regresar no moría en silencio. Pero se había ido. Desaparecido de la misma manera que el hueco había intentado borrar a la humanidad. Con finalidad. El mundo lo lloró. Se construyó una estatua fuera del santuario principal, no del niño que recordaban, sino del hombre en que se había convertido. Armadura fusionada con metal del arca, ojos como fuego, una espada de memoria en una mano y una palma abierta en la otra. Debajo de la estatua, tallada en obsidiana pura, había una sola línea: existimos porque él recordó. Pasaron las décadas. La tierra no se reconstruyó. Evolucionó. Las naciones fueron reemplazadas por redes. Los santuarios se convirtieron en capitales. La tecnología del arca fue estudiada, honrada, preservada, pero nunca más explotada. La humanidad había aprendido. El poder no era un premio. Era una carga. Y cada niño en cada escuela aprendió de memoria el nombre de León Madix. Llamaron a la era posterior a la guerra la Edad de la Memoria. Pero la historia no había terminado. No del todo. Porque León no se había ido, no de la manera que la gente pensaba. Se había convertido en algo más. El arca lo había atraído de vuelta, no al mundo, sino a sí misma, al núcleo, al archivo. Ya no era un hombre. Era un guardián, un eco viviente, fusionado con los sistemas de tiempo plegado del arca, observando, esperando, porque el multiverso aún no estaba a salvo. El hueco había sido una amenaza,
pero otras esperaban. Acechando en líneas de tiempo olvidadas, en reinos muertos más allá incluso del alcance de los Ayari. Seres que se alimentaban de la entropía. Civilizaciones que veían la vida como una infección. Dioses hechos de matemáticas colapsadas. Y León. León estaría allí, no como un soldado, sino como un recuerdo. Dentro del arca, caminaba entre ecos, sus yos pasados, sus yos futuros. Cada versión de el que alguna vez había luchado, fracasado, resurgido. Guiaba a nuevos susurradores. Entrenaba a nuevos centinelas. No hablaba con la voz, sino en sueños. Una vez, un niño de una colonia lunar tocó el arca y tuvo una visión de él, más viejo, más sabio, vestido con túnicas en lugar de armadura. El niño preguntó si era real. León solo sonrió. Solo si me recuerdas. Y el niño lo hizo. Y el siguiente también. Y el siguiente, porque esa era la verdad final que León había tallado en los huesos de la existencia. Mientras alguien recuerde, nunca morimos de verdad. 100 años después, la Tierra se encontraba al borde de una nueva expansión. Naves de acero del arca se lanzaron a las estrellas, no para escapar, sino para explorar, para conocer, para construir. En el centro de esta nueva civilización se encontraba el arca, todavía silenciosa, todavía poderosa, todavía sagrada. Y debajo de ella, los susurradores vigilaban, esperando el día en que las estrellas volvieran a temblar. Cuando el hueco, o algo peor, intentara reescribir la realidad una vez más. Pero fracasarían, porque ahora la Tierra estaba anclada. Ahora la Tierra era recordada. Y en lo más profundo del archivo, en una cámara que ningún humano vería jamás, León se sentaba solo, con los ojos cerrados, el corazón quieto, rodeado por los recuerdos de miles de millones. Ni triste, ni cansado, simplemente listo. Porque la eternidad no es una maldición. Es una promesa. Si esta historia se ha anclado en tu memoria, deja un me gusta para hacerla permanente. Suscríbete, para que nuestras futuras historias nunca sean olvidadas.